Aquí estamos un día más, como siempre, en esta plataforma digital de Los Palmeros y hecho por Palmeros y para Palmeros y los que no quieran ver también, que tampoco vamos a hacer tampoco tan. Bienvenidos a Palmeros, como siempre, un día más estamos aquí. Miren, todos sabemos, y además lo han podido seguir a través de este digital, los acontecimientos que han pasado en esta semana en esta isla con el incendio que hemos sufrido. Porque esas cosas cuando pasan no las sufre solamente los municipios donde se produce, sino que realmente lo sufre toda la isla. Entonces nos hemos venido ahí a hablar con Marcos Lorenzo, alcalde de Tijarafe, uno de los evidentemente municipios afectados. Más tranquilo. Bueno, no, por la parte del incendio sí, porque esa estabilización del incendio significa que, bueno, que ya está confinado ahí dentro, ¿no? Que no hay llama activa, salvo algún pequeño rebrote que pueda haber en un momento puntual sobre el cual se está actuando, pero ahora empezamos con intentar el post-incendio, claro, lo antes posible lo que el fuego nos dejó. Y la verdad es que, bueno, a mí me gusta ver siempre la botella medio llena, y como yo vi esa madrugada del viernes al sábado, en torno a las 1:20 que llegué a la avenida de Punta Gorda, aquello, a lo que tenemos hoy, yo en primer lugar, pues gracias a la providencia, a Dios y a la Virgen, que bueno, que estamos hablando lo que estamos hablando y no otra cosa, porque verdaderamente ver quemar en medio del núcleo central de Punta Gorda, del Pinar, o sea, el barrio del Pinar, casas, o sea, corriendo la gente por las calles, intentando salvar lo que podían, intentando apagar con lo que podían, evacuando personas mayores, despertando otras. O sea, aquello fue, vamos, muy apurado. Y hemos tenido, bueno, a partir de ahí, yo creo que hemos tenido mucha suerte y también, hay que decirlo, un buen hacer. Yo, en un primer momento, sí llamé la atención y es algo en lo que me reafirmo. Yo creo que para aprender y que no nos vuelvan a pasar las mismas cosas tenemos que cambiar algunas. Yo creo que hay que ser más rápidos, hay que eliminar carga burocrática para poder activar determinados medios, concretamente los aéreos. Yo no evidentemente no voy a culpar a nadie, pero la realidad es que en ese primer momento pues no estuvieron, sobre todo en el amanecer del sábado, o sea, del viernes al sábado, esa mañana del sábado se tardaron en empezar a operar y bueno, a partir de ahí yo creo que no puede uno ponerle ni una coma. La gente se volcó, en primer lugar los propios vecinos y vecinas, los voluntarios que llegaron ahí a primer momento, esas primeras cuadrillas del Cabildo que estaban también situadas en la zona, empezaron a llegar, la BRIF, la IRIF, la UME, etcétera, se fueron sumando dispositivos, y yo, a partir de ese momento, porque es la verdad, es lo que he vivido dentro de las reuniones del PMA y es lo que he visto en campo, solo puedo dar las gracias porque entre que nos ayudó la meteorología en el sentido de que ese vientito dominante de componente norte iba haciendo que el fuego sí avanzara hasta Tijarafe, pero iba subiendo también en cota, poco a poco se iba yendo de la zona de poblado hacia la zona alta. Desgraciadamente, desde que salió de Punta Gorda, voló hacia el sur, entrando por Tinizara, Guatabar, hasta llegar a la zona del pueblo y esa cabecera del Barranco Jurado entre el pueblo y el Jesús. Y es verdad que en el caso de Tijarafe, lo más parecido, sin llegar a ser igual del todo, a lo que le pasó a esa zona poblada de Punta Gorda, nos pasó en el barrio de Tinizara. Y yo quiero decir a los vecinos y aclararles y porque me lo han dicho, dice, es que aquí no hubo nadie, y es cierto, esa es la verdad, pero también hay que explicar por qué. Es que todos los medios estaban en Punta Gorda, que eran donde tenían que estar. El avance del fuego fue tan rápido desde que salió detrás de la montaña de Fátima a que llegó al Roque, Garome y Tinizara sucesivamente, que no se podía pasar, porque la carretera general, al paso por el barranco de Garome, que es el barranco que separa Tijarafe y Punta Gorda, se estaba quemando. O sea, por allí era imposible pasar, no había otra alternativa de paso. Yo fui uno de los primeros que atravesó, y seguramente mal, lo hice mal, yo lo reconozco ahora, pues jugándome el pellejo sin ver las líneas de la carretera ni la camioneta que me iba abriendo paso delante con un coche bajito por esa zona. Varias veces monté el coche encima de una piedra para poder seguir y atravesé ese barranco y llegué a la recta de Tinizara, ¿no? A la bajada del camino de la ermita, por ahí aparqué donde pude y me tiré a la parte de arriba, en medio de las casas, a intentar con los vecinos que había, porque eran los que había, vecinos y voluntarios, intentar hacer lo que podíamos.
que fue lo que pudimos hacer. Repito, todos los medios venían detrás, poco a poco pudieron empezar a pasar medios y se fueron incorporando al incendio. Incendio cuya cabeza ya iba por Aguatabar, es que nos iba por delante siempre, hasta que, como digo, se paró más o menos en esa cabecera de Gieque, que ahí se pudo más o menos, se paró, no es que se pudiera parar, es que se paró en esa zona y se empezó a tratar de confinar a partir de ese momento. Pero, diciendo eso, digo, no entró aquí en el pueblo por maniobra maravillosa que hicieron la IRIF, la UME y voluntarios también, entre la zona del Morro Corona, Pinalejo, hasta la parte alta del pueblo, que podía haber bajado el incendio. Se hizo una maniobra maravillosa y se mantuvo el fuego arriba. Otra maniobra increíble que hicieron también en el sector norte, vamos a llamarlo así, para que no pasara Garafía, porque claro, mientras esto estaba pasando en el sur, el incendio quemaba hacia atrás también. Y ese quemar hacia atrás nos hubiera provocado haber tenido, que afortunadamente no, dos cabezas principales del incendio, una avanzando hacia el sur por todo Tijarafe, que fue la que se metió en la caldera, y otra avanzando hacia el norte, rodeando la isla, por Garafía, Barlovento, etc. Afortunadamente, en esa parte alta de Punta Gorda, del Reventón y el Llano Las Ánimas, se hizo un buen trabajo preventivo previo para preparar la posibilidad de dar contrafuego, se limpió meses atrás, se mantuvo limpio y allí efectivamente, aprovechando las condiciones meteorológicas que eran favorables, de viento que tiraba el aire hacia el sur, se dio contrafuego y se hizo pues, una franja de quemado, que ahí el fuego no pasó para Garafía. Bueno, quitamos ese problema. Eso no lo hizo la Providencia, lo hicieron los medios terrestres apoyados por los aéreos. Igual que no hizo la Providencia esas líneas de control donde se pasó el fuego a la parte sur del Jurado, hacia la parte alta del barrio del Jesús, lo que conocemos como el Pinar, que también se intentó confinar hacia la pista forestal, hubo algún pequeño descuelgue, pero se echó también hacia el borde de la caldera. No siguió caminando hacia zona de poblado en Tijarafe por toda esa parte alta de las Cabezadas. Y después, posteriormente, ya para ir rematando un poco ese frente activo que nos quedaba dentro del barranco del Jurado, en su cabecera, en Gieque, sendas maniobras también para encajonar el posible fuego que saliera hacia los lomos de los lados, hacia el fondo del barranco. Otra maniobra con éxito. Cuando hablamos de, es que están todo el día allí hablando por teléfono y por las emisoras, me decía un vecino otro día, es que con teléfono móvil no se apaga el fuego. Pues yo le tengo que llevar la contraria con todo el cariño del mundo. Sí que se apaga con un teléfono móvil el fuego, sí que se apagan con una emisora, teniendo gente en tierra, claro, evidentemente, y gente coordinando. Es que lo que no podemos permitirnos es poner en peligro la vida de las personas, tanto de los vecinos y vecinas, que por eso la orden de evacuación tan draconiana que todos, algunos incluso, yo mismo digo, no, van a evacuar todo Tijarafe, ¿en serio? Pues sí, en serio, porque en ese momento ya no solo por una cuestión del incendio y que te vayas a quemar, es que los operativos necesitan tener expeditas las vías para poder llegar, necesitan disponibilidad de los hidrantes para poder llenar el agua. Si están consumiendo los vecinos por otro lado, pues a lo mejor no tenemos el agua que necesitamos para poder apagar el fuego. En ese momento lo prioritario es lo prioritario. Y yo sé que fue una medida dura, una medida que les costó a mucha gente, nos costó lágrimas, ¿no? Saber que gente de... Bueno, pues nuestra familia, nuestros amigos se iban a otro sitio sin saber lo que daba por detrás. Pero todo eso es para poder hacer lo que teníamos que hacer y poder controlar ese incendio. Afortunadamente fueron pues un día y medio, se procedió a la desescalada de esa evacuación, la gente pudo volver y lo que nos queda ahora pues eso es gestionar, intentar rematar ese incendio que como digo está en fase de estabilización, todavía queda. Tengamos claro que el momento ese de la extinción no va a llegar pasado mañana, hay tocones encendidos ahí en lo alto de Tijarafe, es complicado llegar al fondo de esos barrancos con ese personal de tierra que además está cascadísimo de todos estos días de extinción. Vamos a tener que ir dando refresco a esos efectivos, no tenemos que olvidar que esto es una zona de la isla, que si pasa algo en otro lado no tenemos a nadie de refresco para poder llegar. Todo eso yo creo que hay que, a la hora de uno pues poder opinar o poder decir cualquier cosa, yo sí pediría en general que se valorara el trabajo que se ha hecho. O sea, no por mí, por todo el conjunto de la gente que ha estado jugándose el pellejo literalmente para controlar este incendio. Eso merece no solo el respeto, sino sobre todo admiración y agradecimiento. Y vuelvo y repito, y a los vecinos en general dar las gracias porque han atendido, aun con ese dolor, han atendido a esas llamadas a la conciencia, a obedecer, a la protección civil, para evitar lo que afortunadamente no ha pasado y es tener ninguna desgracia personal ni vital.
Bueno, tengo dos preguntas. Primero, ¿cuántas infraestructuras ha habido afectadas, Marcos, entre casas y cuartos aperos y demás? Pues también gracias a esos operativos pudimos empezar con el personal de la oficina técnica, con 2 equipos en Aguatabar y en Tinizara, por esos barrios en los que entró el fuego en Tijarafe, Tinizara primero, Aguatabar después, a recontar desde hace ya 3 días y aproximadamente en este momento, esa aproximación preliminar que habrá que terminar de afinar, tenemos 35 inmuebles, de los cuales 9 son viviendas, el resto son bodegas, cuartos de aperos, corrales, etc. De esas 9 viviendas, 4 estaban abandonadas, con lo cual no había nadie que las estuviera utilizando en ese momento como solución habitacional, 4 sí, y una vivienda vacacional. Entonces, lo primero de todo era buscar soluciones habitacionales para las 4 familias o las 4 personas que tenían esas viviendas, ¿no? Y eso está resuelto ya. En un primer momento, en la zona que no estaba evacuada, en los llanos de Aridane, ahí ha jugado un papel importante los ayuntamientos del Valle, Cruz Roja, en fin, el propio Cabildo, que la verdad que se han volcado todos ellos en buscar soluciones y ayudarnos a buscar soluciones. Y después ahora toca pues evaluar la parte agrícola, que ha habido daños cuantiosos y de otro tipo de bienes personales, coches, etcétera, etcétera. Y en eso estamos, por comentar por encima, mucha afección a la viña. Claro, el incendio se desarrolló fundamentalmente en la parte de las medianías y medianías altas, ahí predominantemente es cultivo de vid, de frutales. También tenemos afección a aguacates, precisamente. Esta tarde, pues el colectivo de compañeros de Voluntarios Sin Suelo vamos a intentar colaborar con un vecino en el barrio de Tinizara para poderle limpiar la finca de aguacates que se le quemó. Bueno, por lo menos vamos a hacerle menos duro el trabajo de volver a empezar o intentar podar esos aguacates para ver si revientan. Pues vamos a gestionarlos con ese tipo de actuación y bueno, pues intentando volver a la normalidad dentro de lo que cabe. Y ahora viene la segunda pregunta, porque claro, cuando se da una situación de este tipo, evidentemente hay se retira, se saca la gente, se les avisa y salen de su vivienda. Nadie sabe nada. ¿Cómo se le dice después? Claro, nadie sabe si su casa se quemó o no se quemó. ¿Cómo se le dice a un vecino? Oye, yo he tenido la suerte de no tener que hacerlo, pero sí reconozco que viví durante un par de días la incertidumbre de una vecina que me escribía, me escribía a WhatsApp, y me preguntaba cuándo podía ir a ver con la casa donde estaba. Yo sabía dónde estaba la casa y era uno de los puntos críticos del incendio porque estaba en lo alto de un lomo, después justo de un barranco, el fuego venía de norte, bajó y subió en llama por ese barranco para arriba y yo tenía la incertidumbre, no la certeza, porque no había podido ir a ese sitio, de que posiblemente yo apostaba porque se había llevado la casa al fuego. Y no sabía, porque claro, sin tener la seguridad tampoco le voy a decir, mira, entonces le dije, mira, por ahí pasó el fuego, pasó fuerte, vamos a ver, desde que se pueda entrar, vamos a intentar. Y afortunadamente, pues no le tuve que dar ninguna noticia mala, al revés, la casa se salvó, algunos de sus vecinos muy cercanos sí se quemó, pero la de esa persona no. Y es duro, el tenerle que contar a alguien que pierde una cosa como el hogar. Yo lo viví durante los meses del volcán, de mucha gente preguntándote, llegará aquí, y tú, pues yo creo que sí, pero ¿cómo se lo dice? Y ver a gente despidiéndose de su hogar, en esto no te da tiempo ni de eso, porque fue visto y no visto, pero sí la sensación amarga de sentirte incluso muchas veces mal cuando llegabas a tu casa por la noche y tenías casa, sabiendo que hay personas que no la tienen. Eso a mí de la época esa del volcán, vinculándolo un poco con lo que ha pasado aquí, es de las cosas que me llevaré siempre como momentos duros. Evidentemente no se ha hecho una cuantificación económica de lo que son las pérdidas. Todavía no. Estamos haciendo la cuantificación en número, ¿no? En cuanto a la cantidad de bienes afectados, extensión, etcétera. Ahora viene esa segunda parte. De hecho, nosotros hemos empezado a hacer un censo general de daños, pero aprovecho también para transmitir a las personas que nos ven que la parte agrícola, todo lo que tiene que ver con cuartos de aperos, riegos, tractores o motocultores, o sea, todo el utillaje agrícola, todo lo que no sea producción agrícola, pero vinculado con la agricultura, depósitos de agua, etcétera, etcétera,
Eso hay que declararlo en la Agencia de Extensión Agraria de Punta Gorda, independientemente de que puedan venir aquí y les asesoremos, se declara directamente allí en modelo normalizado, porque ya hay una convocatoria siempre abierta, continua, para ese tipo de daños y empezarlo a tramitar. Entonces sí, pues orientarlos hacia esa Agencia de Extensión Agraria que está en la zona del Pino de la Virgen en Punta Gorda, del Cabildo, para que vayan allí a declarar concretamente, bajo los modelos normalizados que tienen ellos, esos daños. A ver, el Ayuntamiento de Tijarafe es lo que es, o sea, no es un macro ayuntamiento, ni muchísimo menos, y su capacidad económica es lo mismo, es limitada. Cabildo ya ha puesto 1 millón de euros de entrada, el Gobierno de Canarias todavía yo no lo he oído, sí sé que ha habido conversaciones y demás. ¿Cómo se va a ayudar a esta gente? Pues nosotros también, bueno, estamos haciendo un esfuerzo, primero con lo que tenemos, que es el personal y los medios que tenemos, pues hemos ido a arreglar averías a particulares, está claro, y reparar cuestiones básicas, y pues eso tenemos que ir, o sea, ya no solo a la infraestructura pública, sino a lo privado también. Estudiaremos la posibilidad de ver si podemos implementar alguna partida que, evidentemente, como tú bien dices, pues los recursos que tenemos en el ayuntamiento son bastante limitados, pero por lo menos para cosas muy básicas y que podamos ayudar ahí. El Cabildo ya anunció esa partida de 1 millón de euros para intentar pues, afrontar la derivada de las afecciones de este incendio, y después el Gobierno de Canarias, que como digo ya tiene línea abierta para la parte agrícola, y que estoy seguro, porque así lo expresó el presidente, sin llegar a concretar, porque todavía pues estábamos en medio de la fase más bárbara de la emergencia, evidentemente claro que van a ayudar, y estoy seguro que también habrá que batallar. También incluso a nivel estatal, con la posibilidad de practicar deducciones, ¿no? De ver la posibilidad de la declaración de zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, como lo que antes era zona catastrófica, esta zona de la isla de La Palma, y ver si, bueno, también de esa manera, desde el punto de vista de la rebaja impositiva, pues se puede ayudar a intentar continuar para adelante. A ver, no te voy a preguntar si esto se pudo evitar, porque eso no lo sabremos nunca, pero ¿se deben tomar otras medidas de las que se toman? Me explico. El monte cada día está más abajo. Hay muchos terrenos que están abandonados. Y encima con pino dentro también, o sea, encima agrava más la situación. No se debería hacer. Y además no tengo ni idea quién tiene la competencia, si es el Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno Canario o Gobierno Central. No tengo ni idea. Pero no se debería hacer algo con eso. Absolutamente. Vamos a ver. De las grandes enseñanzas, no de este incendio, es que ya de los últimos que hemos tenido aquí en esta zona de la isla concretamente, y aunque se puede exportar a algunas otras zonas de la isla, pero concretamente en esta, toda esa faja de medianías altas, sí la tenemos en cultivo, sí la tenemos en producción, sí facilitamos al vecino viticultor y viticultora la posibilidad de tirar los 40 pinos que tiene alrededor, que están fastidiando y haciéndole sombra a la viña. O sea, vamos a ganar todos. Vamos a ganar porque vamos a tener una zona que crea, en primer lugar, riqueza. El vino está buenísimo. El vino está buenísimo. Sabemos que además esta zona se da... el día tenemos es que aquí no hay ninguno malo en esta zona. No hay ninguno malo, son todos buenos. Para empezar, eso, estamos generando economía. En segundo lugar, estamos generando paisajes desde el punto de vista turístico. Es un paisaje alucinante el contraste de lo que no está cultivado, de ese pinar que tiene que estar donde tiene que estar, y donde tienen que estar los cultivos, esa viticultura heroica que se habla muchas veces de laderas, de fondos atendidas, ese paisaje que generan las viñas, que es atractivo. Alguien me decía en estos días, precisamente haciendo una visita a la zona alta de Aguatabar, Bellido, la zona clásica por autonomasia del vino en Tijarafe, que parecía como la Toscana palmera, ¿no? Esos paisajes de colinas, de pinares al fondo, verde, tal. O sea, y es verdad, turísticamente es atractivo. Tenemos economía, tenemos turismo, que es economía también, tenemos paisajes, pero es que tenemos algo fundamental, que es lo que nos ha pasado. O sea, el fuego no se propaga de una manera bárbara como se propaga por el pinar en medio de un cultivo de vid. O sea, lo frena. Es más, muchas veces nos hemos encontrado haciendo maniobras en medio de un incendio, de anclar un incendio a una viña, de protegerte. Incluso cuando estás ahí, tienes un momento de ataque del fuego, de dificultad, te vas a proteger a esa zona de cultivo de viña, porque por ahí no quema igual el fuego. La viña se puede asar, como decimos aquí, que es que bueno, se socarra, ¿no? Que se remaduran rápido los vagos de la uva, y se arrugan todos. Y si es muy, muy intenso, sí, puede arder, claro, evidentemente todo arde añadiendo la chispa adecuada, como decían los héroes del silencio, pero
pero cuesta muchísimo más. No tiene nada que ver con el pinar, con el sotobosque, con las aras, con la maleza, con lo abandonado. Y hay millones de ejemplos. Yo les invito, que además seguro que lo han hecho, de subir a esa zona de Bellido y ver lo que significa una viña que está tendida y una zona que está baldía o que está de pino. Es que parece que lo apagaron con agua y les aseguro que allí no llegó el agua. El fuego se paró en lo que estaba sembrado y lo de al lado todo quemado. Conclusión, sirvámonos de esas zonas de cultivo de las medianías altas como cinturón de seguridad para evitar tanto que los incendios de interfaz que vengan de abajo para arriba como este pasen a la corona, como de, si se genera en la parte de arriba, bajen a la zona de interfaz. Y es que además yo creo que lo tenemos relativamente fácil todavía. Afortunadamente ahora mismo tiene relativa pujanza el cultivo de la vid. Si le permitimos a la gente que haga esos trabajos de broce, los orientamos. O sea, lo que no puede ser es que pidas los 40 pinos, te marquen 3 y te queden los otros. O al revés. Y dejes el pino por el que sabes que se te va a pasar el fuego si viene un incendio. Eso no tiene lógica técnica, ni ambiental, ni nada. Y yo eso se lo digo a cualquiera, lo defiendo en cualquier lado. O sea, no puede ser que tardemos 1 año y pico en dar un permiso para cortar un pino. O sea, eso no puede ser. El monte hay que protegerlo, pero sobre todo hay que gestionarlo. Y eso no significa dejar que campe a sus anchas. Yo siempre, como soy del gremio de los historiadores y de la arqueología, yo siempre digo que esta isla lleva aproximadamente unos 2000 años en equilibrio entre la acción humana y la acción de la naturaleza. Si quitamos cualquiera de las dos, o sea, si machacamos cualquiera de las dos actuaciones, lo que vamos a encontrar no es lo que pretendemos preservar, es otra cosa, porque hoy en día ese monte no es el monte que hemos tenido desde hace 2000 años para atrás, porque no se limpia, y antes se limpiaba. Sí. Y las cabras iban a la cumbre y en verano aprovechaban los pastos de cumbre y ramoneaban. Y resulta que el codeso se mantenía en un sitio y después crecían otras especies. Eliminaron las cabras de la cumbre, se tranca todo de codesos y ahora para proteger las especies de esas de la biodiversidad tenemos que hacer una cosa súper ecológica, que es una vallita metálica con tela de gallinero para que pueda subsistir, para que no se la coma el codeso, una planta diferente allí. Hombre, yo creo que nos estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. O sea, tenemos que aprender un poco de lo que significa ese equilibrio de biodiversidad donde se encuentra el ser humano como acción también. Yo siempre digo que no podemos considerar esta isla como si fuera un portal de Belén. O sea, los palmeros y palmeras no somos figuritas que nos ponen en el territorio y no interactuamos. Tenemos que interactuar, tenemos que proteger, por supuesto, pero eso no significa no gestionar. Y es lo que nos está pasando. Estamos confundiendo el proteger con esto no se toca. Y no es así. No es así porque nunca ha sido así de aquí para atrás hace 2000 años. Nunca ha sido así. Siempre hemos interactuado con el medio de una manera o de otra. Pero no puede ser que al final da la sensación de que vamos a tener que sacar una norma para proteger a las personas, para poder vivir aquí. Porque protegemos todo, pero ¿y quién garantiza la vida de las personas? Y la vida de las personas implica actividad económica, implica interactuar con el medio, implica, pues eso, sembrar de viña y poderlo cultivar, ¿por qué no? Y se me olvidaba otra ventaja que tiene todo esto que estoy comentando del cinturón de cultivo en esa parte alta, sobre todo de vid, y es que a la administración encima le sale gratis. Es que resulta que limpiar los cortafuegos nos cuesta un pastizal todos los años y tenemos que contratar no sé cuánta gente para limpiar. Bueno, sí, esa parte de la economía sí se genera, pero yo creo que nos la podemos ahorrar y dedicarla a otro tipo de esfuerzos, en otras vertientes que hace falta también ese dinero. O sea, una viña la cultiva el vecino y vecina. Es que no le cuesta nada al bolsillo de los palmeros y genera economía, como he dicho, paisaje y seguridad ante un fuego. Pero limpiar de pinos para no sembrar nada, para que vuelva a llenarse otra vez de pinos a los 3 años, para volver a tenerla que limpiar, eso es antieconómico, insostenible y encima pues no está generando todos estos otros beneficios paralelos que estoy enumerando. Yo siento la perorata, pero es que yo lo tengo tan claro, Jorge, porque lo he vivido, lo vivo, lo veo ahí con ese incendio y lo ven tantos vecinos y vecinas en esta zona de la isla que nos gustaría que la gente que no lo entienda, de verdad que venga a Tijarafe, que venga a Punta Gorda, que los paseamos por esa zona alta y se lo explicamos con el ejemplo delante. Es que ahora se ve perfecto. De todas formas, ahora que nombraste el portal de Belén, se me ocurrieron un par de voluntarios para hacer el caganet, pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Mira, a ver, me he estado portando muy bien. Hemos estado hablando de incendios, hay que informar, hay que hablar de lo que ha pasado, de las soluciones que tiene que haber y demás. Pero ya hasta aquí llegué, ¿vale? Estamos en campaña electoral, hoy precisamente es el último día de campaña. Pues gracias por recordármelo. Sí. Porque candidato al Senado. Estos días... Candidato al Senado, Coalición Canaria y tú, por supuesto, han eliminado todos los actos de campaña, lógicamente. Pero aún así yo tengo cosas que preguntar, ¿vale?
A ver, hablabas antes del retraso que hubo en los medios aéreos, empezar a funcionar. 2 horas, 2 horas y media, que fue lo que tardaron. Pero los hidroaviones, por ejemplo, tardaron 24 horas, porque vienen de Málaga. ¿No está bien ya de que no haya una base de hidroaviones o de 300 helicópteros, que me da igual, pero algo que funcione en Canarias? No digo en La Palma, digo en Canarias. ¿No sería lo lógico? Absolutamente, de hecho es algo que no es nuevo, que haya reivindicado mi partido, pero vamos, a la lista de las cosas urgentes que teníamos claro que tenemos que conseguir durante 8 años más, esa deducción del 60% para que esa economía que genera ese impuesto que se queda aquí mueva a la economía de La Palma, que necesitamos darle ahí un golpe con las palas para reanimarla. Aparte de los 100 millones para la reconstrucción del volcán, aparte de ese 1,5 millones para salud mental, que al final, pues todo este tipo de cosas nos van minando. Es que nos van minando. Es que aquí tenemos gente que perdió cosas en el volcán y ha perdido cosas ahora con el incendio. O sea, es como, a veces parece que nos mira un tuerto, no sé. Sí. Aparte de todo eso, ahora tenemos claro que claro que ya lo teníamos. Ahora hay que reivindicar todavía también como una prioridad el poder tener los medios aéreos necesarios a disposición y de fácil puesta en servicio desde el punto de vista administrativo y burocrático de esos medios de extinción aquí. Es que lo necesitamos, es que las condiciones que tiene la isla de La Palma y concretamente esta comarca, que lo dice, no lo digo yo, lo dice la gente que sabe de extinción de incendios al más alto nivel, es de las comarcas más peligrosas de Canarias por las pendientes, por la sequedad, por el tipo de combustible que hay. El pinar arde como arde, el sotobosque que tenemos nosotros, las aras, eso arde como arde, etcétera, etcétera. A eso le sumamos encima el rabogato, que también es pirófito, que también le gusta por la parte baja, que es lo que nos faltaba. Tener que dar carreras también en la parte de costa, que yo lo nombro y no voy a decir nada, toco madera, pero me preocupa mucho cualquier chispa que salte en la costa. Antes pues estaba bastante pelada, era otro tipo de plantas las que había allí, las tabaibas no prenden fuego tan fácil, pero el rabo de gato sí, y se propaga rapidísimo. Bueno, pues esos efectivos, esos medios aéreos son fundamentales. El poder tener, que tenemos ya un destacamento, pero poder tener gente de la UME aquí en Canarias con disponibilidad, que las tenemos, y además de aquí agradecimiento al trabajo maravilloso y profesional que han desarrollado. Y el dinero necesario para desarrollar este tipo de proyectos de gestión del territorio que tenemos para prevenir, porque todo esto es para después, es para cuando tenemos las carreras, pero es que vamos a intentar que no nos pase, vamos a intentar prevenir. Y todo esto que te estoy comentando yo creo que se puede englobar en un proyecto en el que tengamos cobertura también, ¿por qué no?, dentro de ese plan de la España vacía. Pues nosotros tenemos Canarias vacías y tenemos Palma vacía, y estamos viviendo en una zona que para los parámetros que tenemos dentro de una isla es la Palma vacía. Y tenemos que volver a recuperar esa zona de medianías altas. Y para eso necesitamos fondos estructurales y de carácter nacional también. Necesitamos que ese plan aterrice aquí específicamente Canarias y adaptado. Y eso hay que pelearlo en Madrid. Seguramente el gobierno de Canarias tiene sus partidas, el Cabildo sé que está comprometido con ese tema también, pero necesitamos esa tercera pata, que son los fondos evidentemente estatales. Y eso, yo por lo menos, si los palmeros y palmeras quieren y me dan la oportunidad de representarles como senador por la isla, pues tengan claro que lucharé hasta la muerte, porque es que lo he vivido, o sea, lo estoy viviendo. Viviendo, no sufriendo. Sufriendo la expresión. ¿Cómo se cambian los protocolos para todo este tipo de actividades, Marcos? Porque no es normal que por una firma no puede pegar un helicóptero. No puedo ser ni tan simplista ni caer en la demagogia de decir que elimínense los protocolos. Tienen que estar. O sea, esto lo dije antes. O sea, hace falta esa dirección. Hace falta que las cosas tengan un orden. Pero hay que buscar maneras para poder acelerar ese orden. Lo dije en su día, a una semana de reventar el volcán Tajo Gaite. La respuesta de la administración ante una emergencia de esa naturaleza o de esta naturaleza, que es excepcional, lo que nos está pasando, no puede ser la ordinaria. Tiene que haber una vía rápida. Oiga, traiga para acá y ya arreglaremos después el papel. Lo primero es tener los medios en la zona. Eso es fundamental. Y ahí juegan también un papel importante y rompe una danza en favor de los medios con los que contamos directamente en la comarca, tanto la BRIF que se encuentra aquí, como las unidades de medio ambiente que se encuentran aquí, como las asociaciones de voluntarios forestales que están formadas y preparadas, como los Insuela. O sea, llevamos años detrás de un vehículo de intervención ligera con un disuasorio para poder
atacar ese primer momento. Si en Punta Gorda hubiéramos tenido a pie de las casas que se estaban quemando, en lugar de estar cargando con un motor para buscar a ver dónde está una piscina, para poder meter la manguera, para apagar la manguera, tenemos ese pequeño vehículo de intervención rápida y disuasorio, pues seguramente hubiéramos salvado alguna casa más. Seguro. Y después vienen los profesionales y ya nos retiramos los voluntarios a controlar el perímetro. Pero lo primero es lo primero. Y a lo primero es el primero que llega. Y ahí hay que atacar. Y tienes que contar con los medios que cuentas en la zona. Ya que los tienes, y los tienes preparados y equipados, y ya tenemos suelas, afortunadamente, que empezamos a llamarnos así porque no teníamos, ahora ya empezamos a tener medios. Nos falta ese otro poquito, ese otro empujón, que no es ningún disparate lo de tener un disuasorio al servicio de la extinción en manos de voluntarios formados y equipados para poderlo hacer. Y hay que aprovechar esos medios. ¿Tú te has dado cuenta de una cosa? ¿Te has dado cuenta de todo lo que hemos hablado? De lo que has pedido, el 60%, los 100 millones, el 1,5 millones, etcétera, etcétera. El hidroavión, el proyecto de recuperación de las medianías de verdad. ¿Tú te das cuenta que estás hablando de Calderilla? Pensando en el gobierno central, evidentemente, no aquí. Pero pensando, estás hablando de Calderilla, yo no puedo entender cómo alguien no tenga claros toda esa parte. No, ya es que no lo tenga claro, es que quiera soltar la calderilla, porque por ejemplo los 100 millones y el 1,5 millones es que están en el presupuesto general del Estado del 2023, es que firmaron un decreto, es que ya ese dinero está comprometido para eso, es que está pintado. O sea, libéralo. O sea, tanto interés por La Palma, tanto venir a visitar, tanto Falcon, etcétera, etcétera. Pues en medio de eso, una firmita, un decreto, libérese este dinero, venga, para que el Cabildo pueda empezar a utilizar esos fondos para la reconstrucción o podamos empezar a aplicar ese programa de atención psicológica para las personas de la isla de La Palma. Vamos a hacerlo. O sea, es que no solo es calderilla, sino que encima una vez que está pintado, es que cuesta Dios y ayuda que gestionen ese dinero. Y vuelvo a repetir, que ante una cosa de estas, la respuesta no puede ser para mañana, tiene que ser ayer, que es urgente, que no estamos bien, que en esta isla tenemos la fragilidad que tenemos de hace mucho tiempo y que encima nos cae ¿no? El incendio del Paso, inmediatamente después el volcán, ahora esto. Estamos en tablitas, es que estamos sostenidos por pinzas, cualquier cosa de esta nos desequilibra. Ahora que estamos empezando a contar lo que nos dejó el fuego, pues, ¿qué pasa ahora con las casas de turismo rural? Que hay que limpiarlas, hay que realizar ese esfuerzo extraeconómico de quitar toda esa ceniza que mancha todo, de purificar piscinas, de tener los jardines limpios, de empresas que se han perdido y que daban servicio a toda esa infraestructura, de las producciones agrícolas. O sea, esas familias que tenían esa entrada, ¿ahora qué? O sea, aquí cualquier cosa de estas para nosotros es un mundo. Y esto no puede ser para mañana. O sea, tiene que ser para ayer. Y cuando encima tienes los fondos disponibles, pues chico, por eso hay que pelearlo. Y por eso hay que tener a alguien dispuesto a decir, oiga, es que esto hace falta. No me hace falta alguien que vaya allí a decir, bueno, pues sí, votamos para ver la investidura de fulanito, de menganito, que eso está muy bien y necesitamos tener presidente del gobierno. Pero eso no se elige en el Senado, se elige en el Congreso. En el Senado lo que se elige es a quién representa los intereses de la isla y quién quiere que reivindique lo que le hace falta a la isla. Bueno, Marco Lorenzo, alcalde de Tiarafe, candidato de Coalición Canaria al Senado. Gracias por recordármelo. De verdad no, es que me resulta raro hasta a mí. O sea, date cuenta que estamos en una campaña electoral, en primer lugar, atípica, por la fecha que se convocó, y en segundo lugar, ha desaparecido. O sea, sí. Pasado mañana, el domingo son las elecciones, muy bien, pues vale, y de aquí para atrás, nada. Bueno, me queda el consuelo de que, agradeciendo el esfuerzo de muchos compañeros y compañeras, por lo menos los carteles, si dio tiempo a colgar, estamos por ahí colgados en las vallas y bueno, sí, invitar a todos a participar de las elecciones. Hoy, precisamente, esto una pequeña anécdota, hasta nos lo recordaban los compañeros de la UME, ¿no? Con esa desescalada que puede que se produzca en los próximos días, que seguramente espero que sí, porque significará que todo va a ir a llegar a nivel de controlado y demás. Pues claro, ellos están preocupados también por saber si llegamos o no llegaban a votar. Pues hay que votar, aun en medio de esto. Afortunadamente no nos pilló el incendio ese fin de semana. Sí. Esperemos que no, pero vamos, que hay que ejercer ese derecho al voto, porque es la herramienta que tenemos precisamente para intentar cambiar estas cosas que afectan a circunstancias como las que hemos vivido. Por ejemplo, a la seguridad, a un incendio, algo tan básico como eso.
Marcos, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y muchas mucha disculpas suerte, mucha que han suerte. estado detrás de uno, ahí esperando a ver el momento, pero en medio de una cosa y otra que siempre se complica. Es Y totalmente muchas complicado. gracias por esa paciencia y bueno, por permitir trasladar este mensaje a la gente, que yo me gustaría que terminara siendo pues positivo, de ilusión, de que nosotros hemos salido de un montón de circunstancias y que esta vamos a salir también, como no. Por supuesto que sí, lo dicho. Gracias y suerte. Muchas gracias. A ustedes, pues nada, que hasta aquí llegamos. Ahora, mañana a reflexionar y el domingo a votar. Sin falta, ¿eh? Gracias.